Hola compañeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien y bueno, como habrán visto por el título del video, hoy voy a estar leyendo más de psicología porque como algunos ya sabrán, estoy estudiando psicología. Alguien me preguntó que en qué semestre estoy en quinto semestre y pues muchas veces hago videos de mí leyendo mis lecturas de tarea y así. No sé qué tan bien me estén viendo. Prendí ahorita una luz para mejorar la imagen. Este va a ser en soft spoken, como se habrán podido dar cuenta. Yo sé que les gusta mucho el soft, pues no puedo hablar hoy. Yo sé que les gusta mucho el soft spoken y todo, la voz bajita, etcétera. Pero no puedo hacerlo muy seguido porque tengo que hacerlo cuando estoy sola en mi departamento porque vivo fuera de mi ranchito, de mi natal ranchito. Vivo ahorita en la Ciudad de México porque estoy estudiando aquí en la universidad. Entonces tengo roomies y pues no saben que tengo un canal y no quiero que piensen que estoy loca y que me estoy hablando a mí misma todo el tiempo. Entonces son pocas las veces que me encuentro sola al 100 y solo es en estos momentos en los que me atrevo a hacer soft spoken. Entonces no me quiero atrasar mucho más, ya tengo el tiempo encima para hacer esta tarea. Entonces si es para hoy a las 4, tengo que entregarla hoy antes de las 4, o sea, de que a las 3:30 yo ya tengo que haber mandado el archivo porque yo me voy de mi casa a las 3:30 a mi clase y son 12:40. Entonces vamos a ver si me da tiempo. Y además de que leer en voz alta es bastante más tardado, porque pues cuando lees mentalmente pues tardas menos, ¿no? eh, Disculpen las greñas, literal acabo de llegar hace como 20 minutos a mi casa y pues sí, voy a checar cuál es el capítulo porque se me olvidó. Es para una asignatura que se llama Teoría y Técnica de la Entrevista. Tengo que hacer un reporte de un capítulo de un libro de Freud que se llama Sobre la dinámica de la transferencia. Ok, página 93, creo que sí estoy en la correcta. Sí. Esta es una asignatura, les digo, sobre teoría y técnica de la entrevista. Es como más dirigida a la psicología clínica. Mi profesora, desgraciadamente, entre comillas, tiene un acercamiento a la clínica desde el psicoanálisis. El padre del psicoanálisis es Freud, Sigmund Freud, muchos lo habrán escuchado. La verdad a mí no es mi rama favorita de la psicología. Psicoanálisis, por no decir que es la que menos me gusta. Porque se me hace dentro de la subjetividad de la psicología, siento que el psicoanálisis es lo más subjetivo que hay. Y digo, entiendo que la conducta es subjetiva, no la puedes ver como 100% objetiva y pues todos somos diferentes, etcétera. Pero lamento las palabras que voy a usar, pero siento que muchas cosas y conceptos que maneja el psicoanálisis son unas jaladas. Pero bueno, hay que leer acerca del psicoanálisis para saber de dónde vienen estas cosas, por qué se dice esto, por qué muchos lo apoyan, por qué muchos no lo apoyan. Pues leer esto con una mente objetiva y crítica, ¿no? Y la verdad, esta maestra me gusta mucho. De hecho, yo iba a dar de baja esta materia porque no estaba en un horario que quería, pero me gustó mucho la maestra, como da sus clases, creo que es muy interesante. Les digo, no me gusta mucho su enfoque psicoanalista, pero dejando eso de lado, creo que es una excelente maestra y ella nos dijo que ella está consciente que el psicoanálisis no es como la rama favorita de muchos, que lo entiende, pero que le demos una oportunidad por lo menos a las lecturas y ya de ahí tomamos como que una decisión. Son
como 10 páginas de este capítulo. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9, 10. Y nada, o sea, voy a intentar leerlo. No sé si voy a leerlo todo, probablemente no, porque se me va a hacer tarde. Porque yo como a las 2:30 voy a comer. Y pues tengo que hacer un reporte de esto. Entonces pues a ver cómo me va. El capítulo se llama sobre la dinámica de la transferencia. Antes de empezar, la transferencia dentro de la psicología se refiere a la información o a los datos que... Creo que mi roomie sí está. Maldita sea. La transferencia en la psicología se refiere a toda la información que el cliente, el paciente, el entrevistado le da al clínico mediante su conducta, mediante lo que el psicólogo observa. No necesariamente la transferencia se refiere a la información hablada, sino más bien a el resto de la información que podemos interpretar y recibir que no sea mediante el lenguaje hablado, aunque también, pero de maneras más inconscientes, porque el psicoanálisis trabaja mucho la conducta desde el inconsciente, y eso es justamente lo que no me termina de cuadrar. Pero bueno, ya llevo 7 minutos de introducción, y nada, vamos a empezar. El tema de la transferencia difícil de agotar ha sido tratado brevemente en esta publicación por W. Steckel 1911 de manera descriptiva. Yo querría añadir aquí algunas puntualizaciones a fin de que se comprenda cómo ella se produce necesariamente en una cura psicoanalítica y alcanza su consabido papel durante el tratamiento. Aclarémonos esto: todo ser humano, por efecto conjugado de sus disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea, para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará, así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado, digamos así, un cliché o también varios que se repite, es reimpreso de manera regular. Aquí hay una nota bastante larga, vamos a leerla. Entonces, el Zentralblatt für Psychoanalyse, eso está en alemán, no sé cómo se pronuncia, periódico central de psicoanálisis donde se publicó por primera vez este trabajo. Debemos defendernos en este lugar de reproche, fruto de un malentendido de que soslayamos la significación de los factores innatos constitucionales por haber puesto de relieve las impresiones infantiles. Semejante reproche brota de la estrechez de la necesidad causal de los seres humanos que, en oposición al modo en que me perdí, es que voy a abrir esto para poder subrayar. En oposición al modo en que de ordinario está plasmada la realidad, quiere darse por contenta con un único factor causal. El psicoanálisis ha dicho mucho sobre los factores accidentales de la etiología y poco sobre los constitucionales, pero ello solo porque acerca de los primeros podía aportar algo nuevo, mientras que respecto a los segundos en principio no sabía más que lo que corrientemente se sabe. Nos negamos a estatuir una oposición de principio entre las dos series de factores etiológicos. Más bien, suponemos una regular acción conjugada de ambas para producir el efecto observado. Determinan el destino de un ser humano, rara vez, quizá nunca, lo hace un solo de esos poderes. La distribución de la eficiencia etiológica entre ellos solo se podrá obtener individualmente y en cada caso la serie dentro de la cual se ordenen las magnitudes cambiantes de ambos factores tendrá también sin duda sus casos extremos. Según sea el estado de nuestros conocimientos, apreciaremos de manera diversa la parte de la constitución o de vivenciar en el caso singular, y nos reservamos el derecho de modificar nuestro juicio cuando nuestras intelecciones cambien.
Por otro lado, uno podría atreverse a concebir la Constitución misma como el precipitado de todos los efectos accidentales sufridos por la serie infinitamente grande de los antepasados. Ya terminamos el pie de página. Ok. Espera, es que se cortaba esto. Entonces, de manera... Esto da por resultado, digamos así, un cliché o también varios que se repite. Es reimpreso de manera regular en la trayectoria de la vida. En la medida en lo que consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de amor accesibles, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a impresiones recientes. Ahora bien, según lo que hemos averiguado por nuestras experiencias, solo un sector de esas emociones determinantes de la vida amorosa ha recorrido el pleno desarrollo psíquico. Ese sector está vuelto hacia la realidad objetiva disponible para la personalidad consciente y constituye una pieza de esta última. Otra parte de esas emociones libidinosas ha sido demorada en el desarrollo, está apartada de la personalidad consciente, así como la realidad objetiva, y solo tuvo permitido desplegarse en la fantasía o bien ha permanecido por entero en lo inconsciente. Es que de verdad, es que no me gusta. Ok. Siendo entonces no concebida por la conciencia de la personalidad. Y si la necesidad de amor de alguien no está satisfecha de manera exhaustiva por la realidad, él se verá precisado a volcarse con unas representaciones expectativas libidinosas hacia cada nueva persona que aparezca, y es muy probable que las dos porciones de su líbido, la susceptible de conciencia y la inconsciente, participen de tal acomodamiento. Si me quedo callada es porque estoy subrayando, ¿ok? Es entonces del todo normal e inteligible que la investidura libidinal aprontada en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho se vuelva hacia el médico. De acuerdo con nuestra premisa, esta investidura se atendrá a modelos, se anudará a uno de los clichés preexistentes en la persona en cuestión, o como también podemos decirlo, insertará al médico en una de las series psíquicas que el paciente ha formado hasta ese momento. Responde a los vínculos reales con el médico que para semejante seriación se vuelva decisiva la imago paterna, según una feliz expresión de Jung. Empero, la transferencia no está atada a ese modelo. También puede producirse siguiendo la imago materna o de un hermano varón. Las particularidades de la transferencia sobre el médico, en tanto y en cuanto desbordan la medida y la modalidad de lo que se justificaría en términos positivos y acordes al ratio, se vuelven inteligibles si se reflexiona en que no solo las representaciones expectativas conscientes, sino también las rezagadas o inconscientes han producido esa transferencia. No correspondería decir y cavilar más sobre esta conducta de la transferencia, sino quedarán ahí sin esclarecer dos puntos que poseen especial interés para el psicoanalista. En primer lugar, no comprendemos que la transferencia resulte tanto más intensa en personas neuróticas bajo análisis que en otras no analizadas. Y en segundo lugar, constituyendo un enigma porque en el análisis la transferencia no sale al paso como la más fuerte resistencia al tratamiento, siendo que fuera del análisis debe ser reconocida como portadora del efecto salutífero como condición del éxito. En este sentido, hay una experiencia que uno puede corroborar cuantas veces quiera. Cuando las acciones libres de un paciente se deniegan, en todos los casos es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del médico o algo perteneciente a él. Aquí había una nota, así que vamos a leerla, que es referente a la frase de: en ese sentido hay una experiencia que uno puede corroborar cuantas veces quiera cuando las acciones libres de un paciente se deniegan. Me refiero al caso en que realmente faltan y no, por ejemplo, cuando son silenciadas por él a consecuencia de un trivial sentimiento de displacer. Okay. En todos los casos es posible eliminar esa parálisis aseverándole que ahora él está bajo el imperio de una ocurrencia relativa a la persona del médico o a algo perteneciente a él.
En el acto de impartir ese esclarecimiento, uno elimina la parálisis o muda la situación. Las ocurrencias ya no se deniegan, en todo caso se las silencia. A primera vista parece una gigantesca desventaja metódica del psicoanálisis que en él la transferencia, de ordinario la más poderosa palanca del éxito, se muda en el medio más potente de la resistencia. Pero si se lo contempla más de cerca, se remueve al menos el primero de los dos problemas enunciados. No es correcto que durante el psicoanálisis la transferencia se presente más intensa y desfrenada que fuera de él. No es correcto que durante el psicoanálisis la transferencia se presente más intensa y desfrenada que fuera de él. En institutos donde los enfermos nerviosos no son tratados analíticamente, se observan las máximas intensidades y las formas más indignas de una transferencia que llega hasta el sometimiento y aún la más inequívoca coloración erótica de ella. Aquí está criticando otras ramas de la clínica. Pero bueno, una sutil observadora como Gabrielle Reuter lo ha pintado en un maravilloso libro para un tiempo en que apenas existía el psicoanálisis alguno. En ese libro se traslucen las mejores intelecciones sobre la esencia y la génesis de la neurosis. Así, no corresponde anotar en la cuenta del psicoanálisis aquellos caracteres de la transferencia, sino atribuírselos a la neurosis. Así, no corresponde anotar en la cuenta del psicoanálisis aquellos caracteres de la transferencia, sino atribuírselos a la neurosis. En cuanto al segundo problema, ¿por qué la transferencia no sale al paso como resistencia en el psicoanálisis? Aún no lo hemos tocado. Ahora pues debemos acercarnos a él. Evoquemos la situación psicológica del tratamiento, una condición previa, regular e indispensable de toda contracción de una psiconeurosis en el proceso que Jung acertadamente ha designado como introversión de la libido. Aunque muchas manifestaciones de Jung parecen insinuar que él vio en esta introversión algo característico de la demencia precoz y que en otras neurosis no entra en cuenta de igual modo, parece ser esta la primera oportunidad en que Freud empleó el término introversión en una de sus otras publicaciones. Fue acuñado por Jung, pero es probable que esta crítica de Freud apunte a otra obra de Jung. Se hallarán Se hallarán ulteriores comentarios sobre el uso de este término por Jung, sobre la iniciación del tratamiento. En sus escritos posteriores, Freud rara vez empleó el vocablo de introversión. Vale decir, disminuye el sector de la libido susceptible de conciencia vuelta hacia la realidad, y en esa misma medida aumenta el sector de ella extrañada de la realidad objetiva inconsciente, que si bien puede todavía alimentar las fantasías de la persona, pertenece a lo inconsciente. La libido, en todo o en parte, se ha internado por el camino de la regresión y reanima los imagos infantiles. Disminuye el sector de la libido susceptible de conciencia vuelta hacia la realidad, y en esa misma medida aumenta el sector de ella extrañada de la realidad objetiva inconsciente, que si bien puede todavía alimentar las fantasías de la persona, pertenece a lo inconsciente. La libido, en todo en parte, se ha internado por el camino de la relación y reanima los imagos infantiles. Y bien, hasta allí la siga la cura analítica, que quiere pillarla, volverla de nuevo accesible a la conciencia y, por último, ponerla al servicio de la realidad objetiva. Toda vez que la investigación analítica tropieza con la libido retirada en sus condrijos, no puede menos que estallar un combate. Todas las fuerzas que causaron la regresión de la libido se elevarán como unas resistencias al trabajo para conservar ese nuevo estado. En efecto, si la introversión o regresión de la libido no se hubiera justificado por una determinada relación con el mundo exterior, en los términos más universales por la frustración de la satisfacción,
Más aún, si no hubiera sido acorde al fin en ese instante, no habría podido producirse en modo alguno. Empero las resistencias de este origen no son las únicas, ni siquiera las más poderosas. La libido disponible para la personalidad había estado siempre bajo la atracción de los complejos inconscientes. Es que para empezar, este tipo de textos se me hacen bien complicados de leer. O sea, he leído otros de este tipo de psicología sistémica o cognitivo-conductual y les entiendo mucho. Aquí siento que hay mucha palabrería y muchos conceptos del psicoanálisis que si no los manejas bien, pues no entiendes nada. Mejor dicho, de las partes de esos complejos que pertenecían a lo inconsciente y cayó en la regresión por haberse relajado la atracción de la realidad. Para liberarlas es preciso ahora vencer. Es preciso ahora vencer esa atracción de lo inconsciente, vale decir cancelar la represión de las pulsiones inconscientes y de sus producciones, represión constituida desde entonces en el interior del individuo. Esto da por resultado la parte con mucho más grandiosa de la resistencia, que hartas veces hace subsistir la enfermedad, aunque el extrañamiento respecto de la realidad haya vuelto a perder su temporario fundamento. El análisis tiene que librar combate con las resistencias de ambas fuentes. La resistencia acompaña todos los pasos del tratamiento. Cada ocurrencia singular, cada acto del paciente, tiene que tomar en cuenta la resistencia. Se constituye como un compromiso entre las fuerzas cuya meta es la salud y aquellas ya mencionadas que la contrarían. Pues bien, si se persigue un complejo patógeno desde su subrogación en lo consciente, llamativa como síntoma o bien totalmente inadvertida, hasta su raíz en lo inconsciente, enseguida se entrará en una región donde la resistencia se hace valer con tanta nitidez que la ocurrencia siguiente no puede menos que dar razón de ella y aparecer como un compromiso entre sus requerimientos y los del trabajo de investigación. En este punto, según lo atestigua la experiencia, sobreviene la transferencia. Si algo del material del complejo, o sea, de su contenido, si algo del material del complejo, o sea, de su contenido, es apropiado para ser transferido sobre la persona del médico, esta transferencia se produce, da por resultado la ocurrencia inmediata y se anuncia mediante los indicios de una resistencia, por ejemplo, mediante una detención de las ocurrencias. De esta experiencia inferimos que la idea transferencial ha irrumpido hasta la conciencia a expensas de todas las otras posibilidades de ocurrencia, porque presta acatamiento también a la resistencia. Un proceso así se repite innumerables veces en la trayectoria de un análisis. Siempre que uno se aproxima a un complejo patógeno, primero se adelanta hasta la conciencia la parte del complejo susceptible de ser transferida y es defendida con la máxima tenacidad. De lo cual, empero, no es lícito inferir en general una particular significatividad patógena del elemento escogido para la resistencia transferencial. Si en el curso de una batalla se lucha con particular encarnizamiento por la posición de cierta iglesita o de una sola granja, no se debe suponer que la iglesia sea un santuario nacional ni que la casa esconda el tesoro del ejército. El valor de los objetos puede ser meramente táctico y puede tener vigencia para una batalla sola. Acerca de la resistencia transferencial. Vencida aquella parte, los otros ingredientes del complejo ofrecen ya pocas dificultades. Mientras más se prolongue una cura analítica y con más nitidez haya discernido el enfermo que unas meras desfiguraciones del material patógeno no protegen a éste de ser puesto en descubrimiento, tanto más consecuente se mostrará en valerse de una modalidad de desfiguración que, manifiestamente, le ofrece las máximas ventajas, la desfiguración por transferencia. Estas constelaciones se van encaminando hacia una situación en que todos los conflictos tienen que librarse en definitiva en el terreno de la transferencia.
Así, en la cura analítica, la transferencia se nos aparece siempre en un primer momento solo como el arma más poderosa de la resistencia. Y tenemos derecho a concluir que la intensidad y tenacidad de aquella son un efecto y una expresión de esta. El mecanismo de la transferencia se averigua sin duda, reconduciéndolo a la pronte de la libido que ha permanecido en posesión de imagos infantiles, pero el esclarecimiento de su papel en la cura solo si uno penetra sus vínculos con la resistencia. ¿A qué debe la transferencia el servir tan excelentemente como medio de la resistencia? Se creería que no es difícil la respuesta. Es claro que se vuelve muy difícil confesar una moción de deseo prohibida ante la misma persona sobre quien esa moción recae. Pues sí. Este constreñimiento da lugar a situaciones que parecen casi inviables en la realidad. Ahora bien, esa es la meta que quiere alcanzar el analizado cuando hace coincidir el objeto de sus mociones de sentimiento con el médico. Sin embargo, una reflexión más ceñida muestra que es aparente ganancia. No puede proporcionarlos la solución del problema. Es que, por otra parte, un vínculo de apego tierno, devoto, puede salvar todas las dificultades de la confesión. En circunstancias reales análogas suele decirse: ante ti no me avergüenzo, puedo decírtelo todo. Entonces la transferencia sobre el médico podría igualmente servir para facilitar la confesión y uno no comprende por qué la obstaculiza. La respuesta a esta pregunta, planteada aquí repetidas veces, no se obtendrá mediante ulterior reflexión, sino que es dada por la experiencia que uno hace en la cura a raíz de la indagación de las particulares resistencias transferenciales. Al fin uno cae en la cuenta de que no puede comprender el empleo de la transferencia como resistencia. Mientras piense en una transferencia a secas. Es preciso decidirse a separar una transferencia positiva de una negativa. La transferencia de sentimientos tiernos de la de sentimientos hostiles y tratar por separado ambas variedades de transferencia sobre el médico. Y la positiva, a su vez, se descompone en la de sentimientos amistosos o tiernos que son susceptibles de conciencia y la de sus prosecuciones en lo inconsciente. De estos últimos, el análisis demuestra que de manera regular se remontan a fuentes eróticas, de suerte que se nos impone esta intelección. Todos nuestros vínculos de sentimiento, simpatía, amistad, confianza y similares que valorizamos en la vida se enlazan genéticamente con la sexualidad y se han desarrollado por debilitamiento de la meta. Güey, es que sí. O sea, digo es que sí porque la maestra nos decía, es que no, el psicoanálisis no es todo decir sexo, 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 sexo. Pero siento que sí es decir todo sexo, 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 sexo. Y digo, no está mal, el sexo es una parte fundamental de nuestra vida, vaya. Pero creo que aquí no sé, como que hacen unas conexiones con el sexo y la conducta que siento que nada que ver. Pero bueno, continuamos. Vamos a leerlo otra vez. De estos últimos, el análisis demuestra que de manera regular se remontan a fuentes eróticas, de suerte que se nos impone esta intelección. Todos nuestros vínculos de sentimiento, simpatía, amistad, confianza y similares que valorizamos en la vida se enlazan genéticamente con la sexualidad y se han desarrollado por debilitamiento de la meta sexual a partir de unos apetitos puramente sexuales, por más puros y no sensuales que se presenten ellos ante nuestra autopercepción consciente. En el origen solo tuvimos noticia de objetos sexuales y el psicoanálisis nos muestra que las personas de nuestra realidad objetiva meramente estimadas o admiradas pueden seguir siendo objetos sexuales para lo inconsciente en nosotros. La solución del enigma es entonces que la transferencia sobre el médico solo resulta apropiada como resistencia dentro de la cura, cuando es una transferencia negativa o una positiva de emociones eróticas reprimidas. Cuando nosotros cancelamos la transferencia haciéndola consciente,
Solo hacemos desasirse de la persona del médico esos dos componentes del acto de sentimiento, y en cuanto al otro componente susceptible de conciencia y no chocante subsiste y es en el psicoanálisis, al igual que los otros métodos de tratamiento, el portador del éxito. En esa medida, confesamos sin ambajes que los resultados del psicoanálisis se basaron en una sugestión, solo que por sugestión es preciso comprender lo que con Ferenczi hemos descubierto ahí, el influjo sobre un ser humano por medio de los fenómenos transferenciales posibles con él. Velamos por la autonomía última del enfermo, aprovechando la sugestión para hacerle cumplir un trabajo psíquico que tiene por consecuencia necesaria una mejoría duradera de su situación psíquica. Puede preguntarse aún por qué los fenómenos de resistencia transferencial salen a la luz solo en el psicoanálisis y no en un tratamiento indiferente, por ejemplo, en institutos de internación. Bueno, es que los institutos de internación pues son psiquiátricos, no necesariamente tienen ahí como un approach desde la psicología. Pero bueno. La respuesta reza, también allí se muestran, solo que es preciso apreciarlos como tales, y el estallido de la transferencia negativa es incluso harto frecuente en ellos. El enfermo abandona el sanatorio sin experimentar cambios o aún desmejorado tan pronto cae bajo el imperio de la transferencia negativa. Y si en los institutos la transferencia erótica no es tan inhibitoria, se debe a que en ellos, como en la vida ordinaria, se la esconde en lugar de ponerla en descubierto, pero se exterioriza con toda nitidez como resistencia contra la curación. Dormí muy poquito y no me voy a poder dormir porque como estuve procrastinando ayer todo el pinche día, no puedo dormir hoy porque tengo que hacer tarea. No por cierto expulsando del instinto a los enfermos, al contrario, los retiene ahí, sino manteniéndolos alejados de la vida. En efecto, para la curación poco importa que el enfermo venza dentro del sanatorio esta otra angustia o inhibición. Lo que interesa es que también en la realidad objetiva de su vida se libre de ellas. Eso sí, eso aplica para cualquier terapia. La transferencia negativa merecería un estudio en profundidad que no puede dedicársele en el marco de estas elucidaciones. En las formas curables de psiconeurosis se encuentra junto a la transferencia tierna, a menudo dirigida de manera simultánea sobre la misma persona. Para este estado de cosas, Bleuler ha acuñado la acertada expresión de ambivalencia. Véase la alocución sobre la ambivalencia pronunciada por Helen Berna, de la cual se informa había propuesto para el fenómeno de edad. Parece ser que es la transferencia negativa merece... ¿dónde me quedé? Una ambivalencia así de los sentimientos parece ser normal hasta cierto punto, pero un grado más alto de ella es sin duda una marca particular de las personas neuróticas. El temprano divorcio de los pares opuestos parece ser característico. ¿Dónde me quedé? La ambivalencia de las orientaciones del sentimiento es lo que mejor nos explica la aptitud de los neuróticos para poner sus transferencias al servicio de la resistencia, donde la capacidad de transferir se ha vuelto en lo esencial negativa, como es el caso de los paranoicos. Cesa también la posibilidad de influir y de curar. Con todas las consideraciones que llevamos hechas, solo hemos apreciado una parte del fenómeno transferencial. Debemos prestar atención a otro aspecto del mismo asunto. Quien haya recogido la impresión correcta sobre cómo el analizado es expulsado de sus vínculos objetivos real con el médico, tan pronto cae bajo el imperio de una vasta resistencia transferencial, como luego se arroja la libertad de descuidar la regla fundamental del psicoanálisis, según la cual uno debe comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga en la mente.
cómo olvida los designios con los que entró en el tratamiento y cómo ahora le resultan indiferentes unos nexos lógicos y razonamientos que poco antes le habrían hecho la mayor impresión. Esa persona, decimos, sentirá la necesidad de explicarse aquella impresión por otros factores, además de los ya consignados, y de hecho, esos otros factores no son remotos. Resulta también ellos de la situación psicológica en que la cura ha puesto el analizado. En la pesquisa de la libido extravida de lo consciente, uno ha penetrado en el ámbito de lo inconsciente. Y las reacciones que uno obtiene hacen salir a la luz muchos caracteres de los procesos inconscientes, tal como de ellos tenemos noticia por el estudio de los sueños. Las mociones inconscientes no quieren ser recordadas como la cura lo desea, sin que aspiran a reproducirse en consonancia con la atemporalidad y la capacidad de alucinación de lo inconsciente. Al igual que en el sueño, el enfermo atribuye condición presente y realidad objetiva a los resultados del despertar de sus mociones inconscientes. Quiere actuar sus pasiones sin atender a la situación objetiva. El médico quiere constreñirlo a insertar esas mociones de sentimiento en la trama del tratamiento y en la de su biografía, subordinarlas al abordaje cognitivo y discernirlas por su valor psíquico. Esta lucha entre médico y paciente, entre intelecto y vida pulsional, entre discernir y querer actuar, se desenvuelve casi exclusivamente en torno de los fenómenos transferenciales. Es en este campo donde debe obtenerse la victoria cuya expresión será sanar duraderamente de la neurosis. No, bueno, todo esto me gustó. Okay. Es innegable que domeñar los fenómenos de la transferencia depara al psicoanalista las mayores dificultades. Pero no se debe olvidar que justamente ellos nos brindan el inapreciable servicio de volver actuales y manifiestas las mociones de amor escondidas y olvidadas de los pacientes, pues en definitiva nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie. ¿Qué verga significa eso? Recordar, repetir y reelaborar. Ok, es que eso es otro idioma. Eso no sé. ¿Qué? Ahí terminó el capítulo. Yo necesitaba esclarecer más qué chingados acabo de leer. Ay, no, qué horror. No entendí mucho. La verdad, eso voy a poner en mi reporte. Yo no entender. No, creo que más o menos sí, pero, o sea, muy poquito. Entendí como el 30% de lo que quería decir aquí este muchacho. Pero bueno, compañeros, yo saben que yo creo que me voy a dormir 15 minutos porque de verdad me estoy muriendo de sueño. Pero hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que yo los aprecio muchísimo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.